Bueno, digamos que como les mencionaba, lo más importante en este caso, cuando uno va a hacer las obras eléctricas de un proyecto, bien sea de obra vertical o de obra horizontal, entendiendo que obra vertical para este caso, o como la entendemos nosotros los ingenieros civiles, es los proyectos de unidades de vivienda eh, de, en donde se construyen edificios o torres, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos. Está el tipo de mampostería estructural, que por lo general son 6 pisos, y mampostería sistemas industrializados, que pues son edificios de muchísimo más altura, o sistemas convencionales. Entonces, cuando uno va a hacer un proyecto de obras eléctricas o va a analizar un proyecto de obras eléctricas para poder empezar a cotizarlo, o en su defecto también empezar a desarrollarlo, lo primero que uno tiene que hacer es identificar la cantidad de puntos que va a construir, ¿cierto? Y para poder hacer eso, o para poder hacer, sí, para poder establecer eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar la tipología de la torre. Para este proyecto, que fue un proyecto que cotizamos en algún momento, eh, podemos observar que son tres tipologías. Por lo general, la cantidad de puntos tiene que ser la misma, porque pues digamos que los puntos de la cocina no se pueden cambiar. Por ejemplo, mire, vamos a irnos aquí a la cocina. Entonces aquí habla de una toma esto es una toma GFCI, pues digamos que si ustedes desean, después les hago un video en donde donde se explique un poco mejor, las tipologías de los aparatos. Entonces acá podemos ver, mire, una toma GFCI, dos tomas GFCI, dos tomas normales y dos tomas normales. Vámonos para este. Entonces, dos tomas GFCI y dos tomas normales. Vámonos para este. Dos tomas GFCI y dos tomas normales, que es la de la nevera, la del chispero, la del lavaplatos, y esta seguramente es la de la lavadora. ¿Listo? Cada una de esas tomas tiene una razón de ser, no es porque la hayan querido colocar así. Cuando uno está diseñando o cuando se diseña, pues digamos, unos aspectos que uno debe tener en cuenta para poder colocar cada una de esas tomas en la posición que está. Por eso me atrevo a decirles que seguramente la cantidad de aparatos que hay en un apartamento, sea tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, seguramente va a ser la misma. Pero en este caso, para que les quede un poco más claro, esta toma que está aquí, es una toma GFCI. Quiere decir que es una toma que tiene una protección contra el agua. Por eso seguramente aquí va el lavadero y acá va el lavaplatos, ¿cierto? El chispero. Cuando hablamos de chispero, pues es la toma del extractor, y esta parte de acá pues era la toma de la nevera. Entonces, como les digo, cuando uno va a hacer un presupuesto de horas eléctricas, lo primero que tiene que hacer es identificar cuántos puntos tiene, ¿cierto? Posteriormente a eso, que eso sí va a cambiar según la tipología de los apartamentos, es establecer cuál es la cantidad de tubería que nosotros vamos a necesitar y por dónde la vamos a enviar. Pero además de eso, que es muy importante identificar en dónde está el tablero de distribución de cada uno de los apartamentos. Es muy importante esto porque a partir de eso vamos a poder identificar cuántos circuitos van por los apartamentos. Por lo general colocan 4 circuitos en tableros de 6 circuitos. A veces colocan tableros de 6 circuitos, se copan tableros de 8 circuitos, se copan 6 y dejan 2 reservas. Los tableros pueden ser bifásicos, monofásicos, trifásicos. En algún proyecto en Girardot yo ejecuté un proyecto en donde los tableros de distribución eran trifásicos porque estaban utilizando líneas a 220. Allá habían eran unos jacuzzis, habían unos, ¿cómo se llama esto? Lo que colocan en la costa, unos ventiladores que exigían un voltaje a 220 y no 110. Por eso fue que se hizo necesario colocar tableros de mayor capacidad. ¿Listo? Pero para este caso, pues vamos a ver qué es lo que aplica. Entonces, mira, acá podemos ver el tablero. Mira, es un tablero monofásico de circuitos. No nos dice cuánto, pero seguramente si vamos a ver el detalle número 3, que es este, detalle número 3, 2 no está el 3. Esto pasa muy común en los proyectos, que no está completa la información. Pero aquí podemos revisar
míralo, tablero monofásico de 6 circuitos, seguramente son 4 circuitos y 2 reservas. Eh, ¿Cierto? Es en donde podemos ver los circuitos en los unifilares de los planos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces ya después de haber identificado dónde está, cuántos puntos son, cuánta tubería se va y dónde están los tableros de distribución, lo siguiente es establecer, digamos, el precio. Cuando uno va a cotizar obras eléctricas o va a desarrollar obras eléctricas, tiene que entender que los puntos, es decir, para poder desarrollar esta tomita que está acá, toca hacerla en tres partes. La primera parte es que uno, cuando está subiendo, o bien sea la mampostería, o bien sea los muros en concreto, o el sistema estructural que se esté haciendo, hay que prolongar la tubería. Entonces, todo esto se debe colocar cuando se está fundiendo la placa o cuando se están fundiendo los muros o cuando se están subiendo los muros en mampostería. Posterior a eso, cuando ya los estructureros, los hidráulicos, hasta los ventaneros salieron y los carpinteros salieron, ahí es donde nosotros entramos a alambrar el apartamento. ¿Qué quiere decir? Cablearlo. Y después de cablearlo, pues entramos después a paratearlo. Entonces, esto lo que nos indica es que para poder cotizar un punto debemos tener en cuenta que primero hay que prolongarlo, que unos meses después se va a alambrar y que unas semanas después se va a prolongar, perdón, a alambrar. Entonces eso lo deben tener en cuenta cuando vayan a ejecutar algún proyecto o vayan a cotizar algún proyecto. Es muy importante, algo que me ha pasado mucho a mí, que creo que pues uno no lo tiene en cuenta porque muchas veces no tiene, digamos, el plano en la cabeza, y es que recuerden que esto se debe cotizar horizontal, pero los puntos no van en el piso. Por ejemplo, mire, em, aquí dice que esta toma va a 1.50. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, y ojo con lo que les voy a decir, sube un qué, aunque esta es una de TV, discúlpenme, esta es de televisión. Quiero ver, es una de, por ejemplo, esta que sí es una toma, esta es una 110. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí va una curva y sube un tubo a unos 110 que termina en el aparato. Entonces, deben tener en cuenta eso cuando vayan a calcular. Además que en esto hay que colocar un solder, una caja 2000, una 2000, una 5800, una 2400, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de tubería, los interruptores, que acá puede ser un interruptor simple, pero por acá yo vi un interruptor doble. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo vayan a cotizar, ¿listo? Bueno, pues digamos que eso es lo que uno revisa cuando uno va a hacer digamos que va a entrar a cotizar lo que son los apartamentos. Después de eso uno cotiza, digamos que empieza a cotizar, ya son las parciales, es decir, en la tubería que va a llegar a cada uno de estos apartamentos, y posteriormente a eso, pues ya empieza a calcular la parte eléctrica, etcétera, 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 pero pues digamos que eso ya hay que revisarlos en los unifilares de cada proyecto. En este caso creo que no lo podemos revisar porque no los tiene. En este caso no lo podemos revisar porque no los tiene. Sería que me tocaría revisar el serie 3. Entonces, eso es lo primero que hay que analizar para digamos, cotizar un proyecto. Entonces, para cotizar un proyecto de obras eléctricas, lo primero que hay que hacer es cotizar o contar la cantidad de puntos que va por apartamentos, entender entender que esos puntos se deben cotizar con una actividad que se llama prolongación de tubería, que es instalar la tubería, otra que es alambrado de tubería, que es meter el cable, y la otra que es aparateado, que es como tal colocar el aparato. Entonces deben tener en cuenta eso. Pero además de eso, que estos apartamentos hay que subirles corriente. Entonces, a esta caja que está acá llega una tubería que seguramente va a ser de pulgada. Ahorita lo vamos a revisar en otro plano, ¿sí? Después de revisar la tubería que va hasta acá, uno llega hasta digamos que pues esto seguramente, esto llega a un armario de medidores, y del armario de medidores llega a una caja, puede ser 276, 275, y de esa caja pues llega a la subestación o al cuarto eléctrico. Entonces digamos que eso es lo que deben inicialmente tener en cuenta para poder desarrollar el proyecto o poder empezar por lo menos a entender cómo cotizar un proyecto. Eso en cuanto a las obras civiles, ¿sí? Sin embargo, las obras eléctricas, a diferencia de las obras hidráulicas, las obras de estructura, las obras de mampostería, tienen
digamos, un cambio, y es que además de tener en cuenta las obras eléctricas, hay que tener en cuenta además de tener las obras civiles, hay que tener en cuenta las obras eléctricas. Entonces, para poder cotizar las obras eléctricas, lo primero que tenemos que hacer es revisar el Serie 3. Bueno, acá están los planos de ese proyecto. Miremos acá, requerimientos, eh, comunicaciones. Plano 3, pliego de condiciones, modelo Revit, informe. No sé si es este. Bueno, mire. Entonces esto es lo que yo les decía. Este es el Serie 3 de ese proyecto. Entonces, un Serie 3, ¿qué le dice a usted? Aunque esta es la arquitectura del Serie 3, entonces acá podemos revisar la subestación de ese proyecto, que básicamente dice que llegamos, que la acometida viene, mire, entonces acá, seguramente acá, entonces esto acá tiene un punto físico, que es de donde se va a conectar la corriente, que seguramente viene a 11.400 voltios, llega hasta esta caja CS280 y entra a la subestación. Entonces, después de llegar a la subestación, mire que ustedes acá entran a la subestación, que estos son unas celdas, de la celda pasa un transformador y el transformador pasa al cuarto eléctrico. Y de este cuarto eléctrico es que llegan a todos los proyectos. Entonces, de aquí sale a cada una de las torres y de aquí sale a cada uno de los armarios de las torres, y de las torres sube hasta cada uno de los apartamentos. Por eso es que es importante siempre que uno vaya a cotizar, analizar el proyecto desde el apartamento hacia la subestación. Pero digamos, esta parte tampoco nos dice nada de la obra eléctrica, siempre, solo nos dice las obras civiles, aunque en esta parte nos está hablando de los equipos. Esto es una celda triple de protección, esto es un transformador, no sé cuántos kVA, no lo veo por ahí, bueno, los DPS, etcétera, y pues acá está el dibujo de los DPS. Revisemos aquí, acá. Y estos son los famosos unifilares. Entonces acá podemos revisar que, eh, bueno, acá tiene un terminal premoldeado. Este es el punto de conexión, que quiere decir que nosotros venimos con una corriente desde afuera a 11.400 voltios, nos vamos a conectar de aquí, de esa, vamos a bajar por una tubería IMC y vamos a entrar subterráneo por una red subterránea de media tensión, que ya se los voy a explicar más adelante. Esas son las obras que nosotros llamamos horizontales. Las obras verticales son las torres y las obras horizontales son los urbanismos, ¿cierto? Entonces de aquí baja la 276 y llega a la subestación. De esta parte de aquí llega a la subestación en un cable 385 XLPE. ¿Listo? Y acá pues están ya los unifilares. ¿Qué quiere decir un unifilar de esto? Venga a ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira. Entonces venimos acá. Viene, entonces acá está. Venga a ver si de pronto en el siguiente se ve un poquito más claro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este es un armario de medidores tipo A, que viene para la torre 2, la 8 y la 14, ¿cierto? ¿De dónde vienen estos armarios? Del cuarto eléctrico, y de los armarios sube a los apartamentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el apartamento 502 va a subirle la cometida en la fase en 8, el neutro en 8 y la tierra en 10, en tubería de 1 pulgada. Básicamente eso es lo que dice. Esto es un unifilar que hay que tener muy en cuenta cuando uno vaya a cotizar un proyecto, porque pues de aquí va a poder sacar absolutamente todo. ¿Qué más les puedo decir de acá? Los armarios pues pueden ser de 24 cuentas, de 12 cuentas y creo que de 15 cuentas también, ¿sí? Entonces, pues digamos que eso será a un análisis para otro lado o para otra ocasión si ustedes lo desean. Entonces, ya revisamos qué es lo que es la obra vertical. En conclusión, decimos que la obra vertical es el análisis de las obras civiles y eléctricas, ojo, estoy hablando de parte eléctrica y eléctrica, de lo que son edificios, desde 2 pisos hasta los pisos que hayan, ¿sí? Y que dentro de esos pisos, en cada torre de esas tiene que haber en el primer piso un tablero de distribución, que es un armario, que ya se los monté, de 24 o 12 cuentas,
que desde ese armario sube a cada apartamento en tubería de 1 pulgada o de 2 pulgadas, por lo general es de 1 pulgada, y que esa tubería llega a un armario, llega a un tablero de distribución que en este caso es de 6 y que de ahí distribuye en circuitos para cada uno de los puntos que hay. Y que para cotizar este tipo de proyectos lo más importante es contar los puntos y analizar que cuando uno va a ejecutar un punto de estos, pues primero tiene que prolongar, después alambrar y luego paratear, para que la cotización no se vaya, digamos, a ir muy por encima ni muy por debajo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Eso es lo que deben tener en cuenta. Ahora revisemos aquí rápido un proyecto de obra horizontal. Este es otro proyecto que estamos ejecutando que es mucho más fácil. Entonces, en este caso también es un serie 3. Entonces, esta subestación, pues básicamente hagan de cuenta que es el punto de afuera. De aquí, de este punto, se conectan proyectos. Como por ejemplo este caso, creo. No, estos son subestaciones. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá tenemos un punto de conexión. Hay unas obras civiles horizontales, que son unas cajas, en este caso son 276 con una tubería por donde va a pasar un cable, que son 3 cables de 240 milímetros XLP de 15 kilovoltios, en cuatro tubos de 6 pulgadas PVC, uno libre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué son tres? Pues porque son tres fases. Fase uno, bueno, eso tiene otros nombres. Habría que analizar el código, los códigos para 11.400 voltios, pero les voy a decir. Entonces, esto, al ser 11.400 voltios, tiene unas nomenclaturas, creo que es X1, X2, X3, y tiene unos códigos de colores. Para este caso es negro, no mentiras, es marrón, rojo y marrón, rojo y magenta. Esos son los tres colores que van a identificar que el circuito que va por acá o que el cable que va a ir por este lado tiene una tensión de voltaje de 11.400 voltios. ¿Listo? Y esto llega, en este caso, a una caja de maniobras. Llega a una caja de maniobras. Mírelo acá, llega a una caja de maniobras. De una caja de maniobras pasa a un transformador y de un transformador, bueno, a un grupo de media y pasa a un tablero de distribución en baja tensión. ¿Listo? Entonces, en conclusión, cuando uno va a hacer un análisis de obras eléctricas o para cotizar un proyecto de obras eléctricas, lo primero que tiene que hacer es entender si es obra horizontal u obra vertical. Si es obra vertical, pues tiene que irse a los apartamentos y contar los puntos que hay. Tiene que identificar dónde está el tablero de distribución, en cuánto sube y de cuánto es el armario, y pues devolverse hacia la subestación y de ahí para arriba pues empezar a cotizar. Que es importante que tengan en cuenta que cada punto de eso se hace en 3 fases: prolongación, alambrado y aparateado. Y que en obra horizontal, como en este caso, pues por lo general son canalizaciones o bancoductos que llegan a cajas de paso, que pueden ser cajas CS280, CS276, CS277, dependiendo de lo que diga el diseño, pero por lo general así, es así. Y pues que por esos lados van a llegar cables que por lo general manejan tensiones a 11.400 voltios. Ya el tema de la entrega RETIE y a Codensa y a Retilab, pues en el caso de alumbrado público es un tema que pues trataré en otro video, pero pues por el momento creo que así ya podríamos o pueden más o menos entender o analizar cómo es el arranque para poder cotizar las obras eléctricas y civiles de un proyecto de obra vertical u obra horizontal.